Walter, una nueva entrega de ¿Sabías qué? Y en este caso vamos a comenzar con lectura, con los diarios de la época. Diario de la época, ¿qué era lo que había? Lógicamente, al no existir el televisor, inclusive muy poca radio, bueno, llegaban estos diarios. Por ejemplo, debemos mencionar que en 1917 surgió Libertad, luego en 1918 La Voz del Pueblo, y ya prácticamente en 1940 El Vocero de Libertad, que es justamente el ejemplar que tú tenés en la mano. Estamos hablando que se estuvo hasta más o menos el año 43. La polémica de él y lo que pedía siempre era el bienestar del pueblo, las calles, las veredas, bueno, todo esto. En ese entonces también salió La Esfera, Adelante y La Verdad y El Ideal. Por ejemplo, tú tenés en la mano precisamente el diario La Verdad, ¿ves? Un periódico que salía semanalmente también en aquel entonces. Queremos mostrarle un poco, no casi rápido, pero bueno, observando lo que era en el tema hasta llegar a lo que nosotros pretendemos. El Músculo, una revista deportiva, único número que salió en enero prácticamente del año 1943, una revista deportiva única, realmente una revista muy antigua, que fue el único número que salió, El Músculo Deportivo. En 1949, por ejemplo, La Lucha, otro diario político que salió en aquel momento. Y bueno, y ahora tiene en la mano precisamente Alejandro el primer ejemplar del diario El Día de 1886. Seguidamente vamos a mostrar el diario La Mañana, también uno de los primeros números de 1917. Como pueden apreciar, es el número 1, que era lo que llegaba en aquel entonces. También tenemos el número 1, como ustedes pueden apreciar ahora, del diario El País. Ese es el número 1 salido en septiembre, prácticamente en 1918, cuando ya finalizaba la Primera Guerra Mundial. Y bueno, algún diario Maragato, si por ejemplo que llegaba desde San José, desde 1914, en este caso Los Principios, que hablaba mucho de lo que era la parte, diremos, de libertad. Había una página, tanto social como deportiva, y ese periódico que salía también semanalmente, y después empezó a salir 2 veces por semana. Surgió allá por el año 1914. Teníamos, por ejemplo, el diario Aquí Está, que surgió en 1953, una idea de Chavalgoiti también. Después, bueno, comenzaron a surgir estamos mostrando medio, no rápido, pero bueno, nombrando más bien principalmente eso. La Escoba era muy político y bueno, descubría muchas cosas, como después surgieron otras revistas y todo esto, ¿no? El diario El Debate, un diario blanco, como ustedes pueden apreciar, tiene un sello arriba porque eran prácticamente obsequiados a los clubes políticos de aquella época, ¿no? Y arriba ustedes pueden ver Villa Libertad, y el club era 1904, en aquel entonces. El Reencuentro, que apareció una publicación realmente de Libertad, allá en el año 90 apareció El Reencuentro, que era en aquellos años. Después, bueno, El Reencuentro junto con Paso a Paso, que también surgió en aquel entonces. Estamos hablando junto con Punto y Aparte, por ejemplo, que también otro, diremos, semanario que surgió en aquel entonces. Y vamos a ver seguidamente algo que hacía Jesús Ferreira y que lo daba gratis en Libertad, que precisamente se llamaba Libertad y hablaba de la historia y otros acontecimientos, que surgió también allá por el año 1998, iba gratis ese ejemplar. Recién mostrábamos y recién mencionábamos A Punto y Aparte, por ejemplo, que había surgido en el año 2002. Estoy pasándole una reseña de lo que se leía hasta prácticamente unos años. El Quijote, que apareció en el año 2012, un ejemplar también que tuvo repercusión acá en Libertad, hecho por gente de Libertad, precisamente, como en el caso del que vamos a mostrar a continuación, que han tenido muy poco continuidad.
continuidad, diremos, muy poca continuidad. De Contracara, por ejemplo, también, es algo realmente de que surgió en aquellos años. Y hoy por hoy aún vigente el tema del semanario La Semana, fundado el 8 de octubre del año 2008. Es uno de los, ahí tenemos un semanario que realmente, bueno, si hablamos que se fundó en el año 2008, estamos hablando de unos cuantos años ya en nuestra localidad. Y al principio del siglo, fíjense en esto que quisiera mostrar, era lo que se mandaba, era una revista prácticamente quincenal de labores femenino. A principios del siglo XX, esa revista debe ser de 1915, se puede apreciar arriba el año precisamente, 1915, estamos hablando casi 100 años que tiene ese ejemplar. Bueno, quería mostrar esto, que era lo que repartía el Club Progreso, traía revistas de distintos países, inclusive de España, como ustedes pueden ver, y bueno, cuando sucedía en plena Segunda Guerra Mundial, en este caso una revista que repartía entre los socios, y era el Club Progreso, que traía varios tipos de revistas, como por ejemplo el Tercer Reich, en este caso por ejemplo Linterna y otros. Ahora, que es la revista que mostramos anteriormente, es el Tercer Reich, que hablaba seguramente del genocidio de los judíos. Estamos hablando de la década del año 40. Bueno, también deportivas, ese también pertenece a lo que era la Segunda Guerra Mundial. Realmente eran muy queridas. Bueno, y aparecían las revistas deportivas también, que inclusive se repartían ahí en ese club, como en este caso Mundial, por ejemplo. Esa es la revista deportiva, eso era por los años 50. Hay que ver lo que era esa revista, prácticamente parecía en un diario. Mundial, otra revista también de la época, que traía aparejado una gran cantidad de... Vean ustedes el vestuario que tienen esos jugadores, y bueno, estamos hablando de la década del 50 prácticamente. En Guardia, precisamente otra revista que se repartía en aquel momento, y que bueno, es una revista británica, que hablaba de los primeros adelantos, lo que tiene que ver con los plantíos y bueno, los trabajos en las casas y todo esto, ¿no? Cascabel, otra revista que aparecía. Ya ahí entrábamos como a entretenernos con ese tipo de revista en aquel entonces, que junto con la que vamos a mostrar a continuación, por ejemplo, el caso de Pelo Duro, una revista que surgía en aquel entonces, conjuntamente con Ricotipo, una revista que apareció por los años 40, también, muy leída en aquel entonces. Y esa revista también, Ricotipo, de aquella época. Y en el año 1919 empezó a surgir El Mundo Uruguayo. Esta, por ejemplo, es precisamente desde el año 1959. Y dentro de sus páginas habla de lo que fue la famosa inundación del año 59, los rescates que se hicieron, la evacuación de más de 10.000 personas de Paso de los Toros, de manera que fue una de las inundaciones muy nombradas, porque precisamente un año antes había ganado el Partido Nacional, y bueno, el comentario eran de los rivales de que precisamente por la culpa de haber ganado los blancos había surgido esa tremenda inundación, ¿no? Walter, queda mucho todavía para compartir. ¿Le parece si hacemos un impasse y Sí. En el tercer bloque volvemos con más de... porque queda mucho? Sí, queda mucho, y estamos hablando, Alejandro, de lo que son revistas para mayores. Nos queda inclusive la parte y la historia de los kioscos que habían mucho más adelante. Estamos hablando que podemos hablar del año 60 en adelante, los kioscos y salones que había de caja de revistas. Así que, como no, con mucho gusto hacemos la otra parte.